still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you, it's hard to survive. Y arrancamos tu programa motivacional de que puedes por acá, por TNO Radio. No olviden seguirnos por las redes sociales, @TNO Radio, @DQ puedes, y el mío, @Sauriester con TH. Pues nuestro equipo está listo para arrancar en nuestro programa presencial. Como decía Natasha, ya llevamos varios invitados online. El día de hoy está aquí con nosotros en la cabina principal, al igual que nuestro equipo. En los créditos tenemos a Carolyn Méndez en la dirección general, en la dirección de producción Brian Agros, en la ingeniería de sistema Antonio Calderón, en los controles nada más y nada menos que Natasha Díaz. No les podemos dar mucha información, pero hasta el día de hoy, porque llegan nuevos proyectos, así que hay que apoyarla por sus redes sociales. Pues mi gente, recuerden sintonizar toda nuestra programación por www.tnoradio.com, la radio que se ve y se escucha. Ya nuestro programa va rumbo a los 7 años sin interrupción, ni la pandemia ha podido con nosotros. El día de hoy tenemos al señor Abelardo Oseches, bienvenido. Más que una voz y una representación de muchísimas marcas, es talento nacional. Es una voz que levanta la bandera venezolana y de eso nos enfocamos en este programa. Todos los países tienen sus pros y sus contras. Entre nosotros pues siempre hay diferencias como grandes familias, pero nos encanta siempre resaltar lugares espectaculares de nuestro país, talento venezolano y todo lo que pueda levantar con orgullo nuestra bandera. Así que bienvenido. Gracias, Esther, un gusto estar aquí. Yo feliz de acompañarte en tu espacio a través de TNO, una radio que yo tengo visitando desde hace un montón de tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que Bueno, viniste? pero tengo mucho rato sin venir. Yo diría que un poquito antes de la pandemia. Ah, ¿qué tal? Sí, pero me encanta venir y pues nada, yo feliz y completamente dispuesto a conversar y a motivar, porque entiendo que parte del espíritu del programa es ese, ¿no? Claro. La motivación a través de historias que puedan inspirar. ¿Quién es Abelardo? Bueno, yo soy, a mí me dicen, hay una persona muy especial para mí que dice que yo soy muy soñador, un tipo soñador, pero yo creo que hay que soñar mucho para poder alcanzar los éxitos. Hay una filosofía que a mí me gusta mucho seguir, que es la filosofía de Disney. ¿Sí? Todos entendemos y sabemos que es Disney, ¿verdad? Digamos que es la corporación más importante y más conocida del planeta, ¿no? Sí. Bueno, Disney, su filosofía corporativa es soñar, creer, atreverse y hacer. No hay posibilidad de éxito sin sueños, porque los sueños son los que te impulsan a atreverte, a desafiarte, a confiar en ti, y es lo que te permiten el impulso para dar el paso y crear lo que una vez soñaste, ¿no? Entonces yo, la verdad es que no le tengo miedo ni le tengo pena a ese apodo de soñador, porque sin sueños es imposible lograr cosas. Entonces, si me preguntas qué soy, yo diría que soy eso, ¿no? Aparte de locutor, por favor. ¿Cómo llegas a este mundo de locución? Dando tumbos. ¿Realmente de pequeño llegabas a visualizarte en ello? No, la verdad es que no. Sí y no. Okay. Sí y no. Yo salí del colegio, me gradué muy chamo a los 17 años. Okay. Y, bueno, mentira, a los 16 años. Y me fui a estudiar a Puerto Ordaz, ingeniería metalúrgica. Wow. Un poco, bueno, a los 16 nadie sabe qué es lo que vas a hacer con tu vida, ¿no? Sí. Entonces, pues nada, me fui un poco influenciado por un tío que era, o que es ingeniero metalúrgico, de las mentes más brillantes en la ingeniería de este país, y me fui influenciado por él. Total que empecé a estudiar allá y no me iba tan mal académicamente.
a pesar de que no me gustaban mucho las matemáticas. Pero una vez en una exposición, una profesora de lenguaje y comunicación, que era la única materia humanista de la carrera, Ok. nos mandó a hacer una exposición y yo hice una exposición asumiéndome como un reportero de guerra, ¿sí? Había escogido la guerra del Golfo Pérsico en aquel momento. Y pues cuando terminé me dijo, no te vayas, necesito hablar urgente contigo. Ay, qué frase tan Y fuerte. yo dije, ¿pero qué hice, no? Total que al final se vació el salón, me quedé, ella se acercó a mí y me dijo, Abelardo, Oseches en realidad me dijo, ¿tú no crees que quizás, no te has puesto a pensar que quizás la ingeniería no sea lo tuyo? Y yo le dije, profe, no, yo estoy aquí estudiando esto. Piénsalo, piénsalo, porque tienes habilidades de comunicación muy poderosas. Wow. Bueno, esa noche no dormí ni un solo minuto pensando en eso y empecé a recordar que yo jugaba con mi hermano Ok. a hacer radio. Y yo siempre era el locutor y Dani, mi hermano, siempre era el operador, ¿no? Y empecé a recordar todos esos juegos y todo lo que hacía y cuánto me divertía haciéndolo, que dije, no puede ser que esto sea lo mío, ¿no? Total que a las 8 de la mañana, no dormí ni un solo minuto en toda la noche, a las 8 de la mañana busqué un teléfono público, no existían celulares, llamé a mi papá y le conté la historia y le dije, yo quiero regresarme, porque quiero buscar esto. Y en Quiero esos hacer esto. tiempos era... ¿Cómo lo tomó? Porque... Pues nada, al principio terminar hubo la carrera. un bache, ¿no? Ajá. Hubo un bache, un silencio. Ok. No te puedo decir lo que me dijo después de ese silencio. Pero me dijo, bueno, al final si es tu decisión y si es lo que tú crees que es, pues entonces yo te voy a apoyar, pero haz las cosas bien hechas. Entonces, bueno, esa mañana me fui a la universidad, busqué a la profesora, retiré todas las materias y a la semana siguiente me regresé. Y llegué directo del aeropuerto a la Universidad Católica Andrés Bello a meter mis papeles para inscribirme en el examen de admisión. Y bueno, llegó la fecha del examen, lo presenté. Yo no era muy bueno en matemáticas y la carrera ameritaba el mayor índice académico de toda la universidad. Ok. Pero todas esas cosas que yo aprendí estudiando ingeniería me sirvieron para hacer un gran examen de admisión en la parte de lógica, matemática, cálculo, etcétera, y quedé. Me admitieron directo a la carrera, a comunicación social. Y ahí empezó la historia. Pero eso fue en marzo del año 90. Ajá. Las clases iban a empezar en octubre de ese año y yo decía, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago Yo quiero mientras hacer, tanto? yo quiero Ajá. hacer cosas. Y entonces empecé a trabajar en una radio. Me metí así como casi que a juro a trabajar en una radio, a acompañar en realidad al papá de un amigo y un vecino, Ok. y me dio la oportunidad de acompañarlo y pues empecé a trabajar con él y a aprender cosas de la radio porque yo no tenía absolutamente nada de idea acerca de la radio. Y en ese interín pues empecé a trabajar hasta que me dio mi primera oportunidad al aire el 6 de agosto del año 1990. ¿Qué? O sea, rapidísimo. Rapidísimo, a los 3 Ahora, meses. en todo ese trayecto suena muy bonito, pero hubo miedos, hubo Ujú. inquietud, hubo quizás un poquito de inseguridad, Fracasos, fracasos. montones de fracasos. Tocadas de puerta que te decían que no y no tenía nada que ver contigo, sino que no era el momento. Incluso personas que nos quieren mucho, como siempre digo, y no te ven en eso o no te apoyan por miedo a que te vaya mal, y otros que sencillamente no nos quieren mucho y ajá, ya sabemos por qué. ¿Cómo fuiste manejando esos fracasos, esos miedos, esas frustraciones para hoy en día ser Abelardo Oseches, espectacular en las redes sociales y gran conocido con esa voz que hace marca? Que aparte te voy a decir una cosa, yo he podido conversar con muchos del medio con una amplia experiencia, muy queridos por todos, que normalmente hablan cuando hablan en cuña, cuando hablan representando una marca, un comercial, y luego cuando hablas con ellos los escuchas hablando igualito. Ujú. O sea, sientes que estás hablando con alguien que está como que forzando la conversación. Contigo es increíble porque
O sea, es otra cosa. Y cuando te veo tus historias, donde estás preparando, ensayando, estudiando, leyendo, literalmente te adaptas al cliente y a lo que estás haciendo en el momento. Correcto. Cuéntanos. Esa es parte de mi trabajo, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, porque tengo ya más de 11 años formando nuevas generaciones en locución, siempre les digo que parte de nuestra tarea es adaptarnos a, a cada exigencia. Ok, Si el locutor suena igual en todo lo que hace, pues está mal. ok. Está mal. Nuestra tarea es bastante camaleónica, a decir verdad. No puede sonar igual todo el tiempo. Ok. ¿Por qué? Porque, bueno, una marca de zapatos no es lo mismo que una marca de autos, ¿sí? O que una marca de, qué sé yo, de lavaplatos, o de galletas, o de helados, Una o un narración. banco, o un documental, o una caracterización de dibujos animados, Ay, o un reality, ¿no? Entonces tú tienes que desarrollar esa capacidad de adaptación ok. para ajustarte al requerimiento primero del cliente, porque cada cliente tiene una idea única en su cabeza y uno tiene que interpretar esa información y adaptarse a eso, y luego buscar la manera de adaptarte a el producto, la marca, el servicio, pero viendo al consumidor de esa marca, producto o servicio. Porque el secreto de la comunicación, y esto es parte de la comunicación, se basa en conectar. No tanto con el cliente, sí, tienes que tú conectarte con tu marca, la que representas. Sobre todo tienes que hacer que la marca conecte con sus consumidores. Si no, no haces bien tu trabajo, ¿no? Entonces, es una tarea que va mucho más allá de hablar, ¿sí? De usar eficientemente tu voz. Hay un proceso de interpretación, hay un proceso de decodificar mensajes, de comprender qué dices y para quién lo dices. No es tanto el qué, sino el cómo. Ok. Ahí es donde está el gran secreto de la comunicación. Ahora, volviendo a la pregunta de cómo me adapté a los fracasos y a los tropiezos, mis primeros 5 años fueron terribles, terribles. Lógicamente terribles. ¿Por qué? Porque, bueno, yo no tenía ni preparación, ni mucho talento, de verdad, ni experiencia, pero solo quería hacerlo, solo tenía pasión por esto. Entonces no me podía ir muy bien, ¿no? De hecho, me Claro. fue bastante mal. Y me dijeron un montón de veces que no servía y que tampoco iba a servir, nunca, para la locución. Interesante. Entonces, bueno, lejos de desmotivarme, pues lo que hicieron fue motivarme. A buscar la excelencia. Y me hicieron aprender que si yo quería tener una carrera exitosa en esto, la única vía lógica para lograr lo que yo quería lograr era a través de la preparación, a través del esfuerzo, a través del trabajo, a través del estudio. Y eso es lo que he hecho toda mi vida. Literal, los 5 años fue una carrera. Correcto. Pero es que pues, salí de la universidad y he seguido estudiando. Y he seguido preparándome y he seguido desarrollando mis capacidades como un atleta. Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿saben cuál es la diferencia entre un deportista y un atleta? La disciplina, Es así. el practicar, el entrenarse conscientemente, el descubrir nuevas técnicas que potencien tu talento. Porque si no lo haces, pues el talento no funciona, no sirve de nada. Está allí, tienes tus capacidades, pero está bien, pero no pasa más que eso. En cambio, si te preparas, pues potencias, te diversificas y logras lo que te propones. Vamos a un corte, un compromiso con publicidad y con Natasha. Y ya venimos con más de Abelardo en De Que Puedes, pues, por acá, por TN Radio. Y continuamos acá en la cabina principal de TN Radio con Abelardo, la voz, pero una experiencia y una trayectoria y unas vivencias en todos estos años que, como yo le digo, una cosa es que seas apasionado con tus sueños y otra es que tu pasión sean los sueños de otros y poderlos apoyar, enseñar y educar en todo este camino.
como decía antes, yo no me veo enseñando, creo que eso es un don muy lindo, repleto de mucha paciencia, adicional que cada alumno debe ser diferente y debe ser tratado distinto. Correcto. ¿Cuándo dices voy a empezar a enseñar? Cuando me sentí más o menos preparado para hacerlo. Ok. La verdad es que... ¿Y esto te es lo como- pedían antes? Sí, siempre me lo pidieron. Ok, Alrededor, yo tengo 32 años de carrera, ¿no? ok. Y por ahí, después de que pasé los 10 primeros, empezaron a como a decirme, bueno, ¿y por qué tú no enseñas y das cursos y talleres? Pero no me sentía completamente listo para hacerlo, porque enseñar es una responsabilidad enorme. Grandísima. Más allá de la ¿Y quién te enseñó paciencia a y el ti, compromiso. Abelardo? Correcto. Entonces es un compromiso enorme y una responsabilidad más grande todavía. Entonces no me sentía completamente preparado. Ok. Pero llegó un día, alguien me dijo una vez, un gran mentor, me dijo, si tú quieres enseñar, da el primer paso, porque nunca vas a estar lo suficientemente listo para Como ser hacerlo. padre. Como ser padres. Sí. Exactamente. Entonces da el paso y vas madurando en el proceso, y tal cual como ser papá. Y yo casualmente comencé mi carrera como formador a la par de mi carrera como papá, porque esto también es una carrera. Maravilla. Entonces, sí, logré juntar como los dos procesos, aprendí un Claro. montón estrenándome como papá, y mucho de ese aprendizaje que me dio mi primera hija Mariana, pues lo volqué a la enseñanza, ¿no? A la metodología, entendiendo que, y esto lo he aprendido mucho siendo papá, mucha gente pierde la paciencia con los hijos, porque, bueno, y a mí me pasó muchas veces también, porque al final no entendemos que son niños y que tienen, y que tienen muy poca información acerca de la vida Sí. y de las cosas, ¿no? Entonces, cuando uno entiende ese proceso en ellos, se da cuenta que pues uno no puede perder la paciencia, sino que tienes que ponerte a la altura de ellos Ujú. para enseñarles a Y crecer. cada etapa es diferente. Y cada etapa es distinta, precisamente porque, bueno, cuando van escalando etapas van descubriendo cosas nuevas, pero uno siempre como papá tiene que entender eso. Y al final el coach, el instructor o el profesor es un gran papá también, Sí. ¿no? La Tenga gente, o no tenga hijos. correcto, es la otra gente que persona. va a aprender de ti viene a descubrir cosas que no sabe. Sí. Entonces uno tiene que ponerse en ese mood, entender que pues tú vienes con necesidades, con expectativas por cumplir. Y cuando tú lo entiendes, la fluidez de ese proceso de comunicación en el aprendizaje es mucho más bonito, es más relajado, es más orgánico. Y entiendes además que, bueno, los grupos son variados, cada alumno, como tú decías, es distinto, viene con un talento, con una capacidad única, como la voz, que es única, y los haces crecer cada quien desde su propia capacidad, ¿sí? Sin reglas, ¿no? Les muestras lo Sin que ellos aún no estándares, ven. sin estándares, ¿no? Entonces, cuando tú los haces sentir tan cómodos como diciéndoles, aquí no importa que tú sientas que el otro es mejor que tú, no pasa nada con eso. Tú vas a crecer en función a tus propias capacidades y él en función de sus propias capacidades. Como un artista. Entonces nadie compite con nadie y el proceso de aprendizaje es mucho más fluido, es mucho más efectivo, además. ¿Cuántos hijos tienes en tu vida personal? 2. No Tengo dos profesional. niñas. Dos Dos niñas. niñas. Mariana tiene 12 Ok. y Andrea tiene 6 años. Dos niñas. Yo estoy enamorado de las dos. Estás No te allí, imaginas. Claro, son tus maestras. Sí, sí, claro, claro que sí. ¿Las llegas Claro a que ver sí. a ellas en este mismo mundo que tanto te apasiona? Las dos tienen cierta vena artística. Mariana, la mayor, dibuja, es súper creativa, pero plasma toda esa creatividad dibujando, pintando, creando cosas. Yo la veo más como diseñadora. Ok. Me dijo, papá, yo creo que quiero estudiar diseño gráfico, diseño de interiores, vamos a ver. Andrea, que es la pequeña, es
es un remolino, ¿no? Así somos Es un, los pequeños. es un huracán. Es impresionante la vitalidad que tiene. Tiene una vena artística fantástica, canta, baila, es histriónica. Cuando muchas veces en diciembre me pasó que me las llevé a las dos al estudio y Mariana no quiso, abrió su cuaderno, tiene un cuaderno de mandalas y empezó a pintar, y Andrea se metió conmigo en la cabina, Qué maravilla. ¿no? Y después que me vio grabar a mí, me dijo, papá, yo quiero grabar algo. Y bueno, está bien, ¿qué quieres grabar? No, ya yo sé qué es lo que voy a grabar. Y grabó, y yo la dejé en la cabina, le puse sus audífonos, configuré el micrófono, me fui al control y le hablé por el tollback, le dijo, bueno, en 3, 2, 1 grabando, y grabó su mensaje, grabó un mensaje de Navidad para mis amigos locutores. Wow. Y lo hizo orgánicamente, naturalmente, o sea, tiene un talento espectacular. Tiene ahí alguito. Ojalá siga los pasos de papá. Yo seré feliz. No los voy a obligar a nada, por supuesto, que cumplan su sueño. No, y que ya estamos en otra, esta generación ya no se puede criar en la misma manera que nos criaron a nosotros. Correcto. Cuéntanos un poquito sobre las marcas que has representado. Bien, bueno. ¿Cuáles han dejado huellas? ¿Cuáles han sido las difíciles? Todas han sido complejas. Okay. Todas son difíciles por lo que te decía en el corte anterior. Cada cliente tiene una idea de cómo quiere que su marca suene. Interpretar esa información que solo está en la cabeza del cliente es un desafío enorme, enorme. Muchas veces cuando recibimos el copy, el libreto, la cosa que vamos a leer, nos llega un brief. El brief es básicamente una idea general de lo que el cliente espera conseguir. Pero a veces ese brief puede ser muy largo, pero a veces muy escueto, ¿no? A veces te dicen intenso y profundo, ¿no? Entonces, ¿cómo decodificar esa información? ¿Cómo el intenso y profundo concuerda con el texto que te plantean? ¿Y cómo vas a interpretar esa información para que te acerques a la idea que el cliente tiene en la cabeza? Es un reto. Es un desafío monumental y por eso hay que prepararse tanto para ser locutor. ¿Has llegado a guiar a algún cliente? Mira, entiendo tu idea, pero esto quedaría mejor. Sí, muchas veces. ¿Y son receptivos a ello? Muchas veces. De hecho, yo tengo por costumbre, cuando me llega un requerimiento, puedo grabar 2 o 3 versiones. Si es un cliente nuevo, ¿no? Entonces, la primera me ajusto 100% al brief del cliente. La segunda hago un 50 y 50, 50% brief, 50% mi propuesta. Y muy a menudo hago una tercera propuesta, que es mi propuesta, ¿no? Mi abordaje, mi interpretación del texto. Y muchas veces se quedan con esa interpretación, con ese aporte que yo hago, ¿no? Y lo valoran mucho porque eso le dice al cliente que estás verdaderamente conectado con la campaña, con el proyecto, que estás comprometido con la marca, y siempre es una buena idea que el cliente te vea así tan proactivo, ¿no? Que no te vea simplemente como un proveedor, sino como alguien que espera lo mejor para la marca. ¿Cuáles fueron esas primeras marcas que quisieron trabajar contigo, que dijeron? Bueno, mi primer comercial en serio, o sea, muchas veces la gente entiende que la locución comercial es hacer las cuñas en la radio. Pero eso en realidad no es locución comercial. La locución comercial es la que uno ve en televisión, ¿sí? Las cuñas rotativas de la radio, etcétera, ¿no? Mi primer comercial en serio, con el cual debuté, digamos, en la industria de la locución comercial, fue el Sambil, Centro Sambil. Y me lo gané en un casting con grandes estrellas de la locución. De hecho, hice el casting diciendo que iba a perder, ¿no? Cuando supe quiénes eran los demás. Y dije, no, yo lo voy a hacer, pero voy a perder. Te dejaste llevar por la presión. Y la verdad es que lo gané. Y cuando me dijeron que me había ganado el casting, pues entonces recuerdo que tenía un suéter, me quité el suéter, me fui al baño, me enrollé el suéter, me lo metí en la boca y empecé a gritar como un loco de emoción, porque fue mi primer comercial en serio. Y a través de ese, pues empezó uno tras otro, y la verdad ha sido un recorrido muy
muy bonito, muy retador todo el tiempo, porque cada cliente es diferente, ¿no? Y hoy tengo la fortuna de trabajar para grandes marcas todavía, no solo en Venezuela, sobre todo afuera. Y pues es una enorme satisfacción cuando alguien te escribe un correo de Ecuador, de Colombia, de México, o de Estados Unidos, o de Argentina, y te dicen, yo quiero trabajar contigo, ¿no? Es una satisfacción muy grande que te hace recordar aquellos primeros pasos en los que te habían dicho que no servías. ¿Qué tan cierto es que cuando esas cosas pasan y esas oportunidades llegan, a pesar de que el tiempo va pasando, que sientes esas mariposas en el estómago, esas llamadas mariposas de emoción? Siempre pasa. A mí me pasa siempre. A mí me lo decía Rafael Casela, el CEO de TNO Radio, claro. Que paz descanse. Cuando tú dejes de sentir emoción en la radio o con algo que rodee, ya. Chao. A mí me lo dijo Juanes una vez. Ok. Sí, en una entrevista que fue una entrevista espectacular porque me enseñó muchas cosas, ¿no? Y una de ellas le pregunté, oye, tú eres ya un rockstar. Has cantado en todos los continentes, has tenido millones de discos, tienes un montón de premios ganados. ¿Qué sientes ahora mismo cuando te paras en una tarima y tienes 30 o 40 mil personas enfrente? Wow. Que uno cree que ya están acostumbrados. Siempre estoy, hermano, me dijo. Y cuando dejes de sentir eso no canto más, me dijo. Y es cierto, es pasión. Yo, ese mariposeo en el estómago, mucha gente lo define como miedo escénico. ¿Sí? Yo no lo llamo miedo escénico. Yo lo llamo nivel de compromiso, porque esa sensación que uno experimenta de ansiedad, como una especie de susto, de wow. Pero es más como enamoramiento, es como un amor, es la demostración de que te importa el resultado. Ajá, es decir, quieres hacerlo bien, porque si no te importase, no sintieras nada. Y eso es lo que hay que combatir, ¿no? Uno tiene que luchar para que esa sensación esté permanentemente allí. ¿Cuáles son esas cositas que Abelardo no se permite en su vida? No me permito ser mediocre. No me lo permito. No me permito fallarle a un cliente. Tampoco me lo permito. Cuando yo me comprometo con un cliente y le doy mi palabra, pues voy hasta el final. Haya presupuesto enorme o haya presupuesto muy chico, ¿no? Yo no trabajo por dinero. Y eso tampoco o sea, eso no es negociable. Yo trabajo porque me gusta, ¿no? Y porque amo lo que hago. El dinero es simplemente una consecuencia lógica de tu trabajo. Es así. ¿Sí? Pero si uno solo mira el dinero, pues entonces te desvías de la pasión. Y esta es una profesión que necesita de la pasión. Esto es arte, ¿no? De hecho, ahora nos llaman a los locutores artistas de la voz, ¿no? Y esto es arte. Entonces, si el artista pierde la pasión por pintar, por esculpir, por diseñar, por soñar, y solo se centra en cuánto se va a ganar por la obra, pues entonces está perdido en su arte. ¿Sí? A nosotros nos debe pasar lo mismo. Entonces yo no me permito que el dinero contamine la pasión que yo tengo que sentir por esto toda la vida, ¿no? Porque yo aspiro a dedicarme a esto hasta que me muera, ¿no? ¿Y cómo manejas las críticas? Las famosas críticas que hoy en día se pueden ver como bullying, se pueden ver como presión social, sobre todo para esta nueva generación que está arrancando y dice, no, es que me critican, me juzgan, me señalan, me dicen cosas que ya vivimos antes y que mencionaste anteriormente. Correcto. Pues la sigo viviendo como si fuese un novato. Wow. Porque, o sea, yo siempre me tomé la crítica en serio. Muy en serio. Y lejos de frustrarme, pues todas las críticas que recibí resultaron ser un revulsivo. Me motivaron, me impulsaron, me hicieron demostrarle a la gente que lo que estaban diciendo en ese momento era una equivocación, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día, después de 32 años en esto, cuando alguien critica lo que hago, critica mi trabajo, pues yo lo tomo con seriedad. A mí no me gusta hablar mucho
hablando de mí de humildad, porque el que habla mucho de ser humilde, pues resulta que no lo es. No ¿no? lo es. Pero por eso no quiero utilizar la palabra, pero sí tomo la crítica en serio, la reflexiono mucho y busco el origen, o trato de buscar el origen y la razón de la crítica para entender por qué la otra persona piensa lo que piensa, ¿no? Y entonces, en función de eso, generalmente consigo la razón por la cual me critican. Y entonces ahí, pues, hago un mea culpa o trato de hacerlo y trato de ser mejor, ¿no? Hay un compromiso en esta carrera por ser mejor siempre. Yo siempre le digo a mis alumnos, no se enamoren de lo que están haciendo. Es decir, nunca salgan del estudio, nunca salgan de la cabina diciendo, wow, esto me quedó espectacular. Ve por más. Porque el día que pase eso, Ya quedas allí. empieza la curva de descenso, ¿no? Y a mis hijas siempre les digo, sobre todo a Mariana, que es la mayor, le digo, hija, ponte la vara muy alta, y salta fuerte, trata de colgarte. Pero cuando estés a 1 centímetro de colgarte, súbela 2 metros más. Papá, pero no me voy a colgar. Bueno, la idea es que sigas saltando. Y Porque te ya luego te vas a esmeres, saltar más. y te esmeres y saltes, sabiendo que nunca vas a colgarte de la vara, porque no puedes permitirte eso. El día que te cuelgues de la vara, ese día dejas de saltar, ¿sí? Y no te puedes permitir ese lujo. Y con toda esa motivación, con todo ese material que has recolectado en estos años de experiencia, es que ya ahora viene lo que hablábamos fuera del aire, y es el Congreso. Uh-huh. Cuéntanos un poquito de ese Congreso, qué trae, cuánto tiempo es, dónde va a ser, todo. Bueno, lo primero que tengo que decir es que es primera vez que voy a hablar del Congreso. Porque Así estabas que esperando llegar aquí a hablar conmigo. es un congreso que es una idea muy, muy bonita. Te voy a contar la principal motivación del Congreso. Bueno, para nadie es un secreto que, bueno, tenemos una inflación enorme en Venezuela, las condiciones económicas, sin hablar de temas políticos, han sido bastante complejas en los últimos años, y eso ha originado, pues, que toda la industria de la voz, locución, doblaje, etcétera, pues se venga un poco a menos, ¿no? Y es una pena porque el talento venezolano siempre ha sido un talento brillante, pero nos hemos dejado de preparar mucho, ¿sí? Y estos eventos de tipo congresos que se hacen en Latinoamérica, Colombia, en México, más recientemente en Ecuador el año pasado, y este año en El Salvador, en Argentina también se hace una reunión, pero es para los argentinos. Pues han convocado a muchos profesionales de la voz de Latinoamérica, pero los venezolanos no han podido ir, ¿no? Casi que hemos ido Mayra y yo. Mayra es mi partner en el Congreso y mi mano derecha, bueno, es una gran persona. No, esa es una participante. Esta foto fue en el Congreso de Ecuador, en el Voces en la Mitad del Mundo, donde yo fui parte del comité organizador, fui conferencista, y además ofrecí 5 talleres de formación allá. Y pues nada, habíamos 3 venezolanos, nada más. Wow. ¿Por qué decides hacer el Congreso en Margarita? En Margarita, porque Margarita es el principal destino turístico del país, ¿no? Y lo que queremos es que la gente que venga de afuera se lleve una impresión lindísima del país, ¿no? Con unos paisajes hermosos. Entonces, bueno, el Congreso combina 2 motivaciones. Eso es vender el país como destino, decir que aquí se pueden hacer cosas fantásticas, espectaculares, que la locación Margarita es el escenario perfecto para eso, para mostrar una imagen renovada y bonita de Venezuela. Y luego, ya que los venezolanos no hemos podido ir a formarnos afuera, pues hacemos el Congreso aquí, nos traemos a grandes mentores de afuera para que puedan volcar todo su conocimiento, su experiencia, su trayectoria, y que pueda ser aprovechado por los talentos venezolanos. Esa es la principal motivación. Y luego hemos diseñado un evento que no se parece a ningún otro.
en Latinoamérica. ¿Por qué? Generalmente estos congresos están fundamentados en conferencias. No hay conferencias, es decir, hay profesionales de la voz que echan su cuento de cómo les ha ido, lo famosos que son y tal, pero hay muy poca formación, muy poco entrenamiento. Sí. Nosotros vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a tener 40 talleres de formación. Es un evento estrictamente de entrenamiento vocal. ¿Cuántos días van a ser? 4 días, Ok. 23, 24, 25 y 26 de mayo de Quien se 2024. inscriba va a todos. Sí, el ticket de entrada va a incluir 2 talleres, Ok. pero además hay una serie de eventos gratuitos, es decir, foros. Vamos a tener 10 foros con temas como locución comercial, radio, doblaje de voces, inteligencia artificial, casting, demos de locución, etc. Vamos a tener performances, es decir, es un evento de artistas de la voz y vamos a tener artistas de la voz haciendo lo que saben hacer en vivo, en tarima, para que la gente los vea hacer eso, su arte. Vamos a tener masterclasses, vamos a tener salones de castings, porque vamos a invitar a agencias de publicidad, estudios de doblaje. Maravilla. Vamos a tener consultas de fonoaudiología Ok. con una gente súper profesional que viene de Colombia que se llama Vocology Center. Y pues es un evento súper macro de clase internacional que nunca se ha hecho en Venezuela. Entonces, pues ya que lo vamos a hacer por primera vez, lo vamos a hacer por todo lo alto. Los requisitos para quienes deseen asistir. Todo el que quiera descubrirse, descubrir su voz, no solo como locutor, porque Ajá. esta es otra innovación distintiva de este tipo de eventos. Y es que la mayoría de los eventos se centran en locución comercial y doblaje. Ok. Nosotros sí vamos a tener locución comercial, sí vamos a tener doblaje, pero vamos a tener radio, vamos a tener televisión y vamos a tener talleres, masterclasses y foros de oratoria. O sea, cualquiera de estas De muchachas comunicación. que me acompañan fácilmente pueden ir. Absolutamente. Listo. Porque el Congreso tiene que ver con la comunicación oral. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí vamos a tener cursos de alrededor de 15 disciplinas distintas de la comunicación. Adicional las relaciones públicas que vas a hacer allí. El networking es increíble, increíble. Mucha gente dirá, bueno, pero, ajá, yo hago la inversión, pero, wow, tomo talleres, ajá, pero, ¿y pero qué más me va a quedar? Yo les puedo hablar con conocimiento de causa. Yo he ido a experiencias en México, a congresos en Ecuador recientemente. Mayra ha ido a Colombia también, a México y a Ecuador. Y pues la experiencia que nos traemos de este tipo de eventos, con el networking, el relacionamiento es espectacular. De hecho, mi carrera profesional es otra a partir de 2019, la primera vez que fui a México, al Congreso Internacional de la Voz. Todas las relaciones que hice allá con locutores, actores de doblaje, las capitalicé en los años siguientes y mi carrera despegó a nivel internacional, ¿no? Entonces es eso, es conectarnos con otros, saber qué están haciendo los demás, saber cómo se mueve la industria en otros países, es actualizarnos y es conectarnos en redes de comunicación que nos permitan dar pasos significativos para que nuestra carrera pues se convierta en una carrera de verdad. Claro, porque si llevas bien el conocimiento, si llevas experiencia, pero estás en tu casa, lo único que va a llegar en tu casa es el delivery. Correcto. O sea, necesitas Así es. rodearte de gente para que puedas alcanzar todo lo que quieres, porque soñando en la casa, pues creo que ahí no le puedes seguir pidiendo mucho a tu Dios, al universo, en lo que creas, porque no va a llegar más nada. Correcto. Así es. Porque así incluso es. el delivery lo pides. Correcto. O sea, va atrás de una acción. Dijiste que tienen diferentes formas de pago. Sí. ¿Y por dónde los pueden contactar? Interesantísimo. Bueno, todavía no está a la venta el Congreso porque... Pero preguntas, dudas. Pero el Congreso a través de nuestras redes sociales, @Encuentro de Voces Latinas se va a llamar el Congreso. El Congreso va a ser mayo 2024 y a finales de mayo de 2023, es decir, dentro de un mes, vamos a ya lanzar la página web al aire y vamos a abrir la venta. La primera preventa va a costar $300, pero vas a poder pagar esos $300 en 4 cuotas. Me siento en Colombia. Qué maravilla. En 4 cuotas. Y el ticket de entrada te garantiza además 2 talleres. Ok.
Ok. ¿sí? Y todas las actividades gratuitas, las masterclasses, los foros, los castings, el networking, todo eso está incluido en el ticket de $300. Además, bueno, estamos mes reuniendo del mayo, 2023? mayo, 23, 24, 25 y 26 de mayo de 2024. Va a ser una experiencia Me veo ya sensacional. celebrando el Día de las Madres. Sensacional. ¿Sabes por qué? Además, Esther, porque además este evento va a estar caracterizado por una filosofía educativa que se llama edutainment, que es la combinación de educación y entretenimiento, ¿sí? Es educación recreativa, así se llama, ¿no? Ok. Entonces, todo lo que va a pasar en el evento está cruzado por esa filosofía. Es decir, los talleres no van a ser talleres convencionales, Ok. donde un profesor da una clase y los alumnos copian y practican al micrófono. No, van a ser experiencias de aprendizaje con elementos lúdicos, interactivos. Va a ser sensacional, sensacional, Maravilla. Vamos sensacional. a seguirte en las redes sociales para ver todo el proceso de preinscripción, de inscripción, toda la información que vas a ir dando en las redes. Cuéntanos cuáles son tus redes en Instagram. Mis redes personales o mi red personal en Instagram, @AbelardoSeches, con una sola O y S al final. Ok. La de el congreso es Encuentro de Voces Latinas, Encuentro de Voces Latinas, y también la de la academia es @Voice Academy VE, VE de Venezuela. Buenísimo, ya saben, para que los puedan seguir en las redes sociales y puedan pedir información adicional, que ver sus historias, ver el material y empaparte. Es muy parecido, yo soy muy visual, y lo que vayas a ver, si tú ves muchos postres, pues te va a provocar comerte el postre. Si tú estás viendo material y cuentas en las redes como estas, ¿qué te va a provocar? Crecer, avanzar, evolucionar y rodearte de personas como Abelardo para ir creciendo a nivel profesional y también personal, ¿por qué no? Pues mi gente, gracias Abelardo por acompañarnos el día de hoy, A ti. por darnos tan buena información. Estas mujeres no se movieron de aquí. Qué maravilla. Gracias por ser parte de esas historias que inspiren y puedan motivar a la gente desde la historia más real y más humana, desde esos fracasos, esos logros y todo ese proceso que se llama camino, que ya estás armando tu autopista para tus alumnos. Así es, así es. Esta es tu casa Gracias, Esther. y de que puedes también. Así es, No así es- es. Ese es un gran mensaje, me encanta, de que puedes. De que puedes. Hay que convencerse de eso. Claro que Y sí. antes de finalizar, me recordó, yo sufrí durante mucho tiempo, fíjate tú, durante mucho tiempo el síndrome del impostor. Ese que te dice que no eres lo suficientemente bueno como para merecer grandes cosas. Pero bueno, alguien muy especial para mí me hizo entender hace ya unos cuantos años que en efecto sí era bueno y que sí me merecía grandes cosas. Y ahí comencé a valorar mucho más el trabajo que hacía. Y a partir de ese descubrimiento en mí, de ese proceso en mí, pues me di cuenta que el gran valor que yo podía transmitir a los demás. Primero confesando estas cosas, por ejemplo, ¿no? Y luego, a través de esas experiencias, decirle a todo el mundo, mira, atrévete si puedes. De que puedes. Claro, porque lo viviste tú y porque no te dijeron, no, claro que sí puedes, sino que te mostraron y Correcto. te demostraron que sí podías. Correcto, Y así por es. eso estás aquí en este mundo, para poder impulsar a más historias. Así es. Acabamos de escuchar la historia de Abelardo Seches. Nuestro equipo se despide solo por este viernes y despedimos también a Natasha Díaz. No es más que un hasta luego. Ella va a contar después por qué lloró. En la dirección general, Carolyn Méndez. En la dirección de producción, Brian Agros. En la ingeniería de sistema, Antonio Calderón. En las operaciones técnicas, pues, nuestra Natasha hasta el día de hoy, solo por ahora. Síganla en Netflix. En la operación del programa, en la producción del programa, tenemos a Karen Cárcamo acá en la ciudad de Caracas y Alexander Escorche Caña desde Madrid, quienes habla por acá este ratico. Sabri Esther, así me encuentran en las redes sociales, en Instagram.
Y recuerden también seguir @TN Radio y @DQ pues. Nos vemos el próximo viernes. I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive